Bienvenidos a este curso de programación funcional en Java. Este curso va a ser de 12 clases. Em, y pues bueno, está la programación por ahí con respecto. Hay unas semanas que vamos a interrumpir por el tema de vacaciones de Semana Santa y por algunas fechas feriadas. Por favor, consulten el apartado de clases dentro de la página. Ahí vienen exactamente pues bueno, las clases y obviamente pues, los días que van a estar disponibles. Pero bueno, tratamos justamente de dejar completas las semanas de vacaciones, ¿no? Y de fechas feriadas. Entonces, pues bueno, este curso va a ser cortito porque son 12 clases, pero van a ser varias semanas por el tema este de las diversas fechas que se cruzan en el camino, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea del día de hoy es, pues bueno, introducir a lo que es el curso. em, y pues bueno, presentarme para aquellos que no me conozcan, platicar un poquito de los objetivos que vamos a tener para justamente el tema funcional, que eso me parece muy interesante particularmente porque si bien Java principalmente es un lenguaje muy orientado a objetos, ¿no? Pero eh, yo creo que la gran mayoría de las personas lo utilizan de forma muy, muy, muy imperativa, aunque en cada 6 meses que sale una versión nueva de Java, los implementadores del lenguaje están introduciendo construcciones para mejorar el aspecto funcional. Y eso lo vamos a ver bueno, conforme vayamos avanzando en el curso, pero cada 6 meses que hay una nueva versión de Java, se están introduciendo nuevas características que nos van a ayudar a implementar muchos de los patrones o ideas de la programación funcional. Y eso es algo que me interesa mucho porque justamente hay muchos beneficios con respecto a la programación funcional, que si bien son opcionales utilizarlos, me gusta mucho que cada vez en el lenguaje Java se estén empujando un poquito más. Entonces, por eso la importancia de este curso y, y de cierta manera, qué bueno que este curso no lo preparé, no sé, hace un año o hace dos, porque justamente ahora tenemos, creo que, mejores versiones del lenguaje, ¿no? Para justamente poderle sacar mucha más ventaja al paradigma funcional. ¿Ok? Entonces, pues bueno, me presento rápidamente. Me llamo Domingo Suárez Torres. Estudié en el Politécnico Nacional acá en México, en una escuela que se llama UPIXA. Trabajo desarrollando profesionalmente software desde el 98, entonces pues ya llevo algunos años. Siempre lo he hecho y seguramente lo seguiré haciendo todavía muchos años más. Entonces, estar codeando es algo que disfruto mucho y que, bueno, lo pienso seguir haciendo. Em, y pues bueno, he trabajado en varios sectores, en varios, que bueno, me ha llevado mi carrera profesional, entonces pues tengo algo de experiencia en algunos sectores con alta concurrencia, con alta disponibilidad, bueno, con requerimientos interesantes, ¿no? En 2019 Oracle me nombró Java Champion. Un Java Champion no es alguien que sabe mucho Java, no es una certificación, no es un examen. Un Java Champion es una persona que promueve el uso de Java como lenguaje y como plataforma, ¿no? Entonces, no es que yo sepa muchísimo Java, pero más bien es pues estas ganas como de compartir y de hacer crecer la comunidad. A ver, ¿hay alguien en el chat? Ah, perfecto. Joseph dice que igual del poli, perfecto. Habemos muchos burros blancos en todos lados. Actualmente trabajo como Principal Engineer en una startup de cripto. Aquí empecé hace 8 meses y algo curioso, digo, también para que lo consideren y tomen en- lo tengan en cuenta, es que en esta empresa estoy programando en Python. Es la primera vez que programo Python full time y ha sido una experiencia interesante. Em, Sobre todo porque, pues bueno, Python tiene algunas cosas funcionales y de hecho probablemente más adelante les haga algunos ejemplos, les muestre algo de código con Python y cómo puede hacerse funcional de cierta forma, porque pues también es muy, muy orientado a objetos de cierta forma, pero también muchos lenguajes justamente están adoptando este paradigma, ¿no? Aquí les dejo mi correo, domingo@circulo7.com, por si tienen alguna duda, algún comentario. Con la mayoría de ustedes que hicieron los pagos el año pasado o en ya nos pusimos en contacto para el tema de los que son de México, pues bueno, hacerles sus facturas.
Entonces, cualquier cosa problema que tengan con ese tema del fiscal, bueno, me escriben por favor para resolverlo a la brevedad, porque ya ven que acá nuestra administradora de impuestos es estricta y hay que hacer las cosas en el mes que le corresponde. Entonces, independientemente de eso, también cualquier duda que tengan, por favor escríbanme un correo y yo trataré de ayudarlos. Hoy se inscribieron dos más, entonces justamente me parece que ya Amelia se puso en contacto con ustedes para el tema fiscal. Entonces, pues bueno, no lo dejen para que no se acabe el mes y no tengamos problemas con las facturas. Isela dice, muy buenos los TikToks sobre lo bueno y lo malo de Python. Justamente, justamente, hace algunos meses se me ocurrió hacer esta serie de cosas muy buenas que tiene Python y también sus detalles. No es una serie terminada, todavía tengo muchas cosas de qué hablar ahí, pero bueno, los TikToks sobre todo, es curioso cómo los TikToks en los cuales a lo mejor te quejas, no te quejas, pero sí resaltas una característica no tan favorable del lenguaje, son los que han tenido mucha viralidad, pero pues bueno, siempre intento como, ok, no me gusta esto de este lenguaje, entonces pues hay algunas alternativas, ¿no? O sea, no nada más es quejarse, entonces, pero bueno, gracias Isela por mencionarlo. Regresaré eventualmente a TikTok porque tiene como un mes que no hago nada por allá. Pero bueno, eh, la idea, la idea, a ver, hay algo aquí en el chat, veamos. Ahora sí va a haber grupo de... Sí, sí, Jorge, lo tengo pendiente. Ahorita les comento ese tema a lo que me está preguntando, lo que me está preguntando Jorge y ahorita voy a platicar pues bueno, qué ha pasado ahí. Pero bueno, eh, ¿qué objetivos tengo yo como parte de este curso? Pues bueno, me encantaría, ¿no? Que todo el tema este de los conceptos fundamentales, ¿no? De la programación funcional queden bastante claros porque em, les voy a decir algo que les he dicho a los chicos que están en el otro curso que estoy dando de arquitectura y tiene que ver con respecto a, pues ahora sí que el conocimiento, ¿no? Y el skill que vas adquiriendo, ya sea con el tiempo y así, ¿no? Es decir, es muy importante como conocer, obviamente, pues ciertos patrones, ciertas tecnologías, para saber cuándo utilizarlos, pero me parece que te das cuenta que lo has aprendido muy bien cuando sabes cuándo no utilizarlos. Entonces, justamente eso es parte de comprender muy bien los conceptos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho programación funcional, pero hay escenarios en los cuales digo, aquí no lo voy a utilizar, aquí no es probablemente a mí me gustaría, es una como preferencia personal, pero a veces el contexto, pues bueno, no te lo permite. Entonces, justamente pues bueno, a veces es preferible, ¿no? Saber usar el juicio para decir, ok, debido a que conozco los conceptos de la programación funcional y sé cómo funcionan, hay lugares en los cuales brilla muy bien, de hecho, lo vamos a ver en varias clases más adelante, y hay otros en los cuales a lo mejor dices, pues bueno, aquí hay varias maneras de hacerlo. Pues a lo mejor probablemente debido a que Java, la naturaleza del lenguaje Java es más imperativo, pues a lo mejor a veces también conviene em, eh, pues bueno, el tema de saber cuándo no utilizarlo. Aprender bien el uso de lambdas e interfaces funcionales es algo también importante en Java, ¿no? Trabajar con datos inmutables y los beneficios que esto tiene. Y particularmente creo que una de las cosas que más me gusta que te habilita la programación funcional es el tema de la concurrencia. Y esto aprovechando que Java, en Java moderno sobre todo, en donde cada vez es más barato crear hilos, de hecho es muy barato a partir de Java 21 con los hilos virtuales, pues es una cosa que deberíamos aprovechar bastante. Solo que, pues obviamente es un tema, el uso de programación concurrente en Java, pues es retador, ¿no? Pues sí representa un desafío, no es tan fácil, pero creo que usando las abstracciones adecuadas, sobre todo hablando de cosas que se vienen en Java 25, que va a salir en septiembre, Java 25, y esto digo, me estoy adelantando, probablemente no sea así, pero yo estoy muy, muy confiado en que en Java 25 vamos a tener una característica liberada que se llama concurrencia estructurada.
Eso va a arreglar muchos de los problemas que tenemos ahora con manejar concurrencia de manera efectiva. Pero si no sale en Java 25 concurrencia estructurada, o si estamos utilizando una versión vieja de Java en la cual no tenemos disponible este API, no se preocupen. Justamente la idea de entender los principios de la programación funcional nos van a habilitar a trabajar de manera concurrente de una manera bastante buena. Entonces, eso es algo que particularmente yo he usado varias veces en mi carrera profesional porque le puedo sacar mucha ventaja. Y sobre todo en mi último trabajo, bueno, el anterior que tuve en el que estoy ahora, ahí tuvimos el chance de implementar mucho esta biblioteca Babel y también pues obviamente la idea es transmitirles un poquito del uso de esta biblioteca. Em, a alto nivel, esas son de las cosas que vamos a ver en este curso, ¿no? O sea, obviamente la introducción, vamos a hablar mucho de inmutabilidad, los tipos de datos y colecciones que tenemos en Java, porque hay pues bueno, varias estructuras que podemos utilizar y sobre todo todo lo que nos proporciona Babel. Em, bueno, yo lo pronuncio Babel, no sé si se pronuncia correctamente, me parece que no, pero yo creo que para efectos prácticos podemos pronunciarlo de esta manera. Em, ¿Qué más? Obviamente el trabajar de manera efectiva con el API de Stream y con colecciones en Java es un punto muy importante de este curso, independientemente de si utilizan programación funcional o no. Creo que utilizar estos APIs bien nos va a ayudar muchísimo, no solo en el tema funcional. Y pues bueno, el tema de la concurrencia, ¿no? Con programación funcional es algo que justamente es algo que yo quiero que ustedes saquen mucha ventaja para que vean las ventajas justamente de pensar en funciones y de pensar en la inmutabilidad, ¿no? Pues bueno. ¿Qué más? Algunas pequeñas reglas con respecto al curso. Pues bueno, yo sé que es complicado por el trabajo, pero traten de llegar a tiempo. Traten de asistir a las clases. En caso de que no puedan asistir, siempre van a poder ver las grabaciones. Perdón, aquí está mal la fecha. Yo siempre voy a tratar de compartir la grabación al siguiente día. Si a lo mejor en fin de semana, por ejemplo, las clases del sábado, a lo mejor en casos de eso es probable que se me pase al lunes pues por el tema de que a veces sí intento desconectarme un poco el fin de semana. Pero bueno, yo voy a mandarles la grabación, los accesos, para que justamente puedan ponerse al corriente cuando falten. Si faltan a las clases, que es completamente entendible, traten por favor de ponerse al corriente y no dejen de asistir, porque me ha pasado que ocurre eso, ¿no? Que se atrasan con una clase y debido a eso dicen, no, pues mejor me meto después cuando me ponga al corriente. Y eso no pasa y se van cada vez atrasando más en clase. Una de las ideas de este curso que sea en línea, en vivo, es que justamente puedan preguntarme todo lo que quieran. Entonces, si no asisten a clases y solo ven las grabaciones, pues bueno, solo reciben la información. Pero si asisten a las clases, pueden participar y hacerme preguntas, ¿no? Y creo que eso es justamente de las cosas de las diferencias, ¿no? Que ofrecemos en este curso. No es un curso grabado, ¿no? En el cual simplemente lo ves, que eso también tiene su practicidad, ¿no? Pero pues bueno, si ya estamos aquí, pues creo que es importante como aprovechar el poder hacer preguntas, ¿no? Yo no me voy a molestar por si alguien me pregunta en el chat o si alguien alza la mano. Probablemente se me pase porque si estoy acá como concentrado viendo los temas de la clase, a lo mejor se me pasa, pero si es así, insístanme de nuevo. Yo no tengo ningún problema. No siento que me interrumpen. Mi trabajo es escucharlos, ver qué necesitan y pues bueno, que siempre ustedes tengan esa experiencia de que bueno, se les escucha cuando ustedes piden la palabra, ¿no? Es importante el respeto, ya sea entre ustedes también. Afortunadamente no hemos tenido ni un incidente al respecto. Son muy bien portados todos los que vienen con nosotros, entonces eso es bueno. Entonces pidan la palabra cuando la necesiten. Em, si quieren, pueden prender la cámara cuando participan. Así yo puedo ver con quién estoy, pues bueno, pues comunicándome. Eso es bueno para irlos conociendo, porque a veces conozco a mucha gente en los cursos
Y a lo mejor los nombres a veces no soy tan bueno, pero pues ya con los rostros, pues ahí eso se me queda más fácil en la memoria. Bueno, creo que a todos, ¿no? A veces los nombres es un poco más complicado. Pero bueno, son reglas muy sencillitas, ¿no? Pues bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algo que quieran comentar. Recuerden, el chat siempre está ahí abierto. Y voy a retomar la pregunta que me hizo Jorge Raya. Bueno, dice, ahora sí va a haber grupo de comunidad. Lo que ocurre es que él tomó el curso que di el año pasado de arquitectura y había la promesa mía que no, de ponerles un servidor de Discord para hacer como el grupo, que podamos comunicarnos ahí de manera síncrona. Este, lo voy a hacer, eso lo voy a hacer este fin de semana, lo tengo como, ahora sí como compromiso. Y si no me recuerdan el lunes, ¿vale? Pero sí, es la idea, tener un servidor de Discord en el cual podamos comunicarnos por ahí, los que atienden este curso, pues para que pregunten y bueno, entre ustedes también puedan, es opcional, yo les voy a dar los accesos, si quieren meterse, se meten, si no, no. Pero pues bueno, la idea es que justamente por ahí puedan también interactuar entre ustedes y conmigo, ¿no? Veamos, hay algo más aquí en el chat. Moisés dice... Moisés dice, ya aprovechando que andamos en lo del curso pasado, ¿no iba a haber algún tipo de visor plataforma para ver las grabaciones? Está pendiente, de hecho lo estoy desarrollando, ¿vale? No lo he terminado, no. lo- lo- Voy a poner aquí un pretexto que es mi trabajo actual, la verdad es que sí he tenido mucho trabajo. Estamos en una parte en la cual todo noviembre y diciembre, la verdad es que estuve súper lleno de trabajo. Enero todavía bastante, ya febrero bajó un poquito, pero bueno, todavía tenemos bastante chamba. Le estoy dando parcialmente a esto, pero sí, la idea es que justamente entren ahí a círculo7.com y tengan ahí, porque ahorita les estoy dando acceso a las grabaciones de Zoom, pero justo la idea es que tengan una plataforma en la cual puedan ver los videos y también bajar los materiales de ahí, ¿no? O sea, que esté ahí concentrado. Todavía no está listo, como la verdad me traen un poquito desquitando el sueldo en mi chamba. No les voy a prometer una fecha para esto, pero sí lo voy a hacer. Eventualmente va a ocurrir, ¿vale? Pero mientras tanto, por eso tienen acceso a las grabaciones de Zoom. Eso no se ha borrado ni nada, entonces ahí pueden seguirlo descargando para que no haya problema. Muy bien, Moisés, muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar propiamente con el tema de día de hoy, que básicamente es la introducción al tema funcional, ¿vale? Entonces, como decía antes, probablemente algunos de ustedes ya estén familiarizados con este paradigma. Probablemente lo vieron en la universidad, probablemente no. Yo lo vi en la universidad muy poquito, la verdad, muy poquito. No es algo bueno, yo al menos yo haya visto en la universidad. Sin embargo, sí he conocido a otros ingenieros que en sus universidades muy diferentes y de otros países sí le han dedicado un poquito más de tiempo al tema de la programación funcional. Me parece que sí hay un pequeño pues del tema educativo, creo que a veces formativo, no le dedican tanto tiempo a esto y probablemente sea debido a varias cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Pero estamos en un momento de la historia del cómputo en el cual esto ya no es el mismo impedimento de, no sé, de los noventas, probablemente principios de este siglo. Creo que estamos en un momento muy bueno y justamente vemos que en los últimos años la programación funcional ha tenido un auge interesante. Incluso, digo, en Java, como lo mencioné antes, en cada release, cada 6 meses, se están introduciendo características pequeñitas. Es algo que me gusta mucho de Java, que van introduciendo poco a poco características que van dando valor poco a poco. O sea, no se están esperando como a liberar eh, un gran conjunto de características que habiliten el paradigma funcional, sino que en cada release van introduciendo un, pues algunos YEPs, ¿no? Que son las propuestas de mejora de Java, pero pues, las están entregando, ¿no? O sea, entonces eso lo hace interesante, o sea, eso nos da la idea de que justamente el paradigma funcional pues
tiene eh, pues una fuerza en Java. Y es justamente por eso también me animé a dar este curso, porque hace algunos años, la verdad es que a partir de Java 8, con el tema de las lambdas, pues era como que eso, y con el API Stream era como que todo lo funcional que teníamos, ¿no? Pero faltan muchas cosas. em, Hablando particularmente, que esto lo veremos en detalle más adelante, cuando hablamos del paradigma funcional, un pilar de la programación funcional, pues es el tema del pattern matching, que eso nos ayuda mucho a crear predicados para evaluar expresiones. Y eso es muy poderoso porque en términos generales me parece que una de las ideas de la programación funcional es que poco a poco en los ifs no se usen tanto, y no porque sean malos. El detalle que tienen los ifs, que esto en su momento lo veremos más a detalle, em, digamos que una de las desventajas que tienen los ifs es que son binarios, ¿no? El tipo de dato booleano a mí me gusta usarlo, pero es muy limitado, ¿no? Te dice si está o no, y a veces probablemente necesites más estados. Y en el hecho de evaluar un predicado, cuando entras en un if, pues simplemente hay un branch que va a ser de código, una bifurcación de tu código que va a ser evaluada a verdadero si se cumple el predicado, o caso contrario, ¿no? Se puede ejecutar el else si es que lo tienes, porque también es opcional, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando tienes una lógica más complicada, donde no nada más es booleano, ¿no? Sino donde tienes que evaluar varias condiciones? Es justamente ahí donde entra el pattern matching, en donde tú puedes simplemente definir predicados, pasárselos a una máquina de cierta forma, y esa máquina pues va a ejecutar el código donde haga match el predicado, ¿no? Y eso es muy poderoso porque hace muy escalable el código. Y escalable aquí me refiero a que justamente puedas tú añadir nueva funcionalidad sin mover tanto los branches de tu código, ¿no? Algo que justamente ocasionan los ifs es que le añaden complejidad ciclomática, ¿no? Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Entonces, regresando a la intro de programación funcional, ¿no? La idea es que principalmente este paradigma de programación se va a tratar acerca de cómo evaluar funciones, ¿vale? Funciones. Mucha gente le gusta utilizar aquí mucho la jerga matemática, a mí no tanto, porque, bueno, más adelante cuando veamos detalles de la programación funcional, les voy a poner las definiciones formales de la programación funcional y son, la verdad, sinceramente, un poco complicadas, sobre todo para aquellos que venimos de ingenierías en donde a lo mejor no vimos matemáticas tan formales, pero bueno, para gente que viene de matemáticas donde tiene una formación más formal y más estricta, pues todos esos definiciones, pues es algo con lo cual ellos están familiarizados. Pero en este curso principalmente, y debido a mi experiencia que tengo de que me gusta usar las cosas prácticas, sí vamos, les voy a dejar por ahí el tema de la definición formal, pero vamos a tratar de hacerlo mucho más práctico, ¿no? Me parece que esto justamente en ocasiones evita que la programación funcional también sea más usada. Uno piensa que necesita saber muchas matemáticas debido justamente a sus definiciones formales de esto, ¿no? Algo que vamos a buscar mucho con la programación funcional, y es justamente de las cosas que me gustan bastante, es el tema de evitar modificar el estado, ¿vale? Esto se conoce como inmutabilidad, pero no solamente con los datos con los que tú operas directamente, sino también con datos que estén probablemente a tu alcance, ¿no? Que eso también se le conoce como efectos colaterales. Al momento de tú escribir código que es inmutable, bueno, que utiliza estructuras inmutables y que no tiene efectos colaterales, eso va a facilitar muchas cosas. Y eso tiene grandes ventajas. De esto hablaremos y veremos ejemplos más adelante, pero es una de las ideas principales que existen en la programación funcional. Algo que también podemos sacar ventaja de la programación funcional es que nosotros podemos componerlas. Y esto es muy interesante porque si yo tengo una función
yo puedo, por ejemplo, escribir una función que a su vez me regrese otra función. Entonces, yo puedo, no sé, incluso hasta pasar funciones como parámetros y de esta manera ir componiendo cierto comportamiento. Esto suena complicado. Hay probablemente con estas facilidades yo puedo pues implementar ciertos patrones de diseño. Si yo puedo, por ejemplo, en la estrategia, generalmente como lo hacemos en Java, siento que a veces puede ser un poco rígido, un tanto rígido, ¿no? Porque pues utilizamos interfaces y cosas por el estilo, que aún así las podemos seguir utilizando, pero bueno, obviamente en Java tenemos estas cosas que se llaman justamente interfaces funcionales. Vamos a ver cómo estas interfaces van a caer y se van a utilizar muy bien como para poder implementar patrones de diseño que, digamos, tengan no la rigidez, pero sí el rigor de un patrón de diseño basado, de implementar ciertos patrones de diseño basados en contratos, es decir, en interfaces, pero gracias a las interfaces funcionales podemos implementar pues mucha azúcar sintáctica para que esas funciones sean aplicadas de una manera bastante simple. Entonces, esto es muy interesante en Java, lo vamos a usar mucho. em, y justamente es una de las características que tenemos en la programación funcional, ¿no? Poder también componer funciones. Eh, Esto nos va a permitir resolver problemas de forma declarativa en lugar de imperativa. ¿Ok? De esto daré más detalles más adelante. ¿Ok? Las características claves que tenemos dentro de la programación funcional, pues es justamente que una característica es que vamos a trabajar con funciones puras. La idea de esas funciones puras es que em, bajo una función, bajo los mismos valores que yo le mande, siempre me deben devolver el mismo resultado y no producir efectos secundarios. Esto, por ejemplo, es muy importante si yo le saco ventaja para implementar algo necesario que a veces necesitamos en ciertos sistemas que se conoce como. Ay, se me fue la onda, se me fue esto del idempotencia, ¿no? La idempotencia es importante para, por ejemplo, no procesar la misma transacción dos veces, debido a que, pues bueno, tienes ahí un conjunto de atributos o un atributo con el cual tú puedes validar que no importa cuántas veces, si tú tienes un API que recibe ciertos parámetros, no importa cuántas veces se invoquen ese API, si es idempotente, debido a que sigue este principio de la programación funcional que es no importa cuántas veces lo invoques con los mismos parámetros, siempre te devuelve el mismo resultado y no tiene efectos colaterales o secundarios. Podríamos usar este principio para implementar idempotencia, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy sencillo, muy extremadamente sencillo, ¿no? Que es simplemente una suma, pero trato, ¿no? de demostrar un poquito que ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? De que siempre la suma de dos números, siempre, ¿no? Las matemáticas son correctas, a diferencia de, por ejemplo, algún otro proceso que a lo mejor le mando ciertos parámetros, me va a regresar un resultado, pero yo cada vez que lo invoco, no se esté modificando un registro en la base de datos o esté mandando mensajes o esté alterando algo del estado. En ocasiones eso es necesario y no está mal, pero hay que intentar hacer justamente seguir este principio, ¿no? Tratar de escribir funciones puras, sobre todo cuando hablamos de lógica de negocio. Creo yo que cuando hablemos de procesos de negocio, es decir, un proceso de negocio pues va a estar compuesto por la interacción de múltiples clases, ¿no? Múltiples objetos, múltiples datos. Probablemente ahí obviamente pues sí puede haber efectos colaterales, pero justamente la idea es pues tratar de manejarlos lo mejor posible, ¿no? He hablado antes de este tema de la inmutabilidad que es muy importante. Pues gracias a las mejoras que hemos tenido en Java, por ejemplo, ya tenemos colecciones que justamente me permiten tener colecciones inmutables, como por ejemplo list_of, set_of y map.of. Dependiendo de mi necesidad, yo puedo utilizar estos métodos factory para justamente crear listas inmutables, conjuntos inmutables o mapas inmutables de una manera bastante sencilla, ¿no? Algo que me gusta bastante es que justamente detrás del método factory of, pues bueno, hay una implementación concreta de alguna estructura de datos que permite o que me va a ayudar a que justamente esa colección sea inmutable. Y esa es una característica importante, ¿no? Que yo tenga la capacidad de mutar colecciones.
sino que, bueno, a través de transformaciones, que eso lo vamos a ir viendo también poco a poco, vamos a darnos cuenta cómo poder, entre comillas, mutar, aunque yo más bien no estaría mutando colecciones, sino más bien estaría creando nuevas colecciones que toman como fuente una colección de entrada, que eso es algo totalmente válido. No modifica los datos, porque eso sería ir en contra del principio de inmutabilidad y de efectos colaterales, sino construir nuevas instancias. Esto que acabo de mencionar ya nos está diciendo un poco el costo que podría tener la programación funcional. Por ejemplo, aquí la lista nombres, si yo la quiero transformar por alguna razón, em, por ejemplo, ahorita vemos que los nombres están capitalizados, ¿no? La primera letra es una mayúscula, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera poner todo en minúsculas, la manera correcta sería a lo mejor hacer un map de esa colección y por cada elemento transformarla toda en minúsculas. Pero lo que hace es que ese map no va a estar modificando el contenido de la lista nombres, sino más bien va a generar otra lista con el resultado de la transformación. Y aquí es donde entra un poquito el costo, entre comillas, ¿no? Hace algunos años, pues obviamente el duplicar, entre comillas, pues sí, duplicar estructuras de datos para hacer un map, todo en pro de la inmutabilidad, pudiera considerarse un desperdicio. En la actualidad, dado a que la memoria número uno o los recursos que tenemos cada vez son más baratos de cierta forma, y sobre todo teniendo, eh, pues bueno, una plataforma de ejecución como Java en la cual la recolección de basura funciona muy bien, pues yo puedo, gracias a estos mecanismos, yo puedo hacer este trade-off de decir, ok, pues sí, puedo consumir más memoria temporalmente, ¿no? Facilitando, ¿no? Llevándome como beneficio que mis estructuras sean inmutables y que eso me va a ayudar, pues, a obtener otros beneficios para, no sé, a lo mejor hacer programación paralela de una forma un poquito más sencilla. Entonces, siempre hay un costo y el costo justamente, que es justamente a lo que me refería al principio de la clase, que yo decía que probablemente la programación funcional no ha sido, no ha tenido una penetración tan grande como la programación orientada a objetos o la programación estructurada, y es debido justamente a que en ciertos aspectos pudiera considerarse costosa. En la actualidad ese costo ya no es sinceramente tan importante, la verdad, ya no es tan importante. Ahora los problemas están en otros lados más que un alto consumo de memoria. Pudiera haber memory leaks, obviamente, pero pues eso es más un tema del programador, pero realmente el desechar estructuras de datos en tiempo de ejecución es algo que los runtimes, sobre todo de Java, ¿no? Yo creo que trabajan bastante bien. Em, por otro lado, otra característica importante, pues es esto que se conoce como la transferencia referencial. Transparencia referencial. Ujú. Y esto básicamente se refiere a que si yo tengo una función que en función de un resultado me va a regresar un valor, la idea es que yo pueda reemplazar esta función sin cambiar el comportamiento de cierta forma, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque justamente me puede permitir que yo altere mis funciones si fuera necesario. Esto permite, por ejemplo, que yo las decore, por ejemplo. Cuando hablo de decoración me refiero a que yo puedo tener mi función que hace un comportamiento particular, pero si yo necesito, por ejemplo, ponerle métricas a ese código que está dentro de esa función, estas métricas lo que van a hacer es calcular cuánto tiempo demora en ejecutarse esa función particularmente. Me interesa mucho medir el tiempo de ejecución. En lugar de yo ir y modificar la función para que tenga ahora el cálculo de en qué momento empiezas y en qué momento terminas y en algún lugar obtener el tiempo que se demoró esa función en ejecutarse, yo lo que puedo hacer es crear otra función que cumpla su firma, ¿vale? Que tenga el código para hacer el cálculo del tiempo de ejecución manejando errores incluso para también saber que a lo mejor una función lanzó una excepción o tuvo algún problema no esperado, pero digo, al final del día yo puedo decir, pues mira, hubo funciones con error que se demoraron 300 milisegundos y las que no llevan error se tardaron 400 milisegundos, solo por decir números. Pero yo puedo decorar las funciones para justamente irles añadiendo
nuevo comportamiento, ¿no? Y justamente puedo, pues, quien invoca el código, pues no se va a dar cuenta, ¿no? El que invoca el código simplemente dice, yo espero una función que recibe estos parámetros, recibe este orden, esos parámetros, y me va a regresar un resultado que yo espero, ¿no? Sería como mi contrato, ¿no? Mientras yo cumpla ese contrato, pues yo puedo cambiarlas indistintamente, ¿no? Y eso va a habilitar varios patrones interesantes. Em, Algo importante, los ciudadanos de primera clase, por así decirlo, son las funciones. Entonces, justamente, pues hay que empezar a acostumbrarnos a trabajar con estas funciones y en Java las tenemos, ¿no? Tenemos esta interfase funcional que se llama función, que es una interfase tal cual que define este método que se va a ejecutar y este método simplemente tiene dos parámetros. Una función siempre va a recibir dos parámetros. El primer parámetro, que es déjenme habilito el plumón, sí. Este es el primer parámetro, ¿vale? El primer parámetro es el tipo, que es el tipo de dato que recibe la función. Solo es un valor, ¿eh? Solo es un valor. Por ejemplo, aquí sería solo un número. Y la función tal cual, este function, me va a devolver a su vez un resultado. En este caso, como es tipado y es genérico, vean aquí cómo yo estoy regresando a su vez otra función, ¿vale? Otra función que va a recibir un número, eso es lo que va a recibir de entrada, ese va a ser el input, ¿vale? Pero esta función me va a regresar, en el output me va a regresar también un número. A diferencia de acá que me recibe un entero en el input, pero como resultado me va a regresar una función de este tipo. Entonces, aquí estamos usando mucha azúcar sintáctica de Java, ¿vale? Esto va a quedar claro en próximas clases, pero justamente aquí tenemos el cuerpo de la función. Este X, bueno, yo ya me la sé, pero ese es el parámetro de entrada y esta es la función que me va a regresar. La función a su vez recibe un entero y me regresa otro entero. Ven aquí cómo el X es justamente el parámetro que entró, digamos, como primer parámetro en la función. Esto a lo mejor cuando estamos empezando nos puede empezar a confundir un poco, pero ya cuando uno empiece a practicar, esto va a ser bastante, bastante común y bastante habitual. A ver, hay algo aquí en el chat. Jorge Raya dice, desde la primera versión de Java recuerdo dos características que eran multiplataforma y que era orientado a objetos. Hoy día podríamos considerar Java como lenguaje funcional. No, no, realmente Java no es un lenguaje funcional. Java es un lenguaje principalmente orientado a objetos, ¿vale? Pero que tiene ciertas características de la programación funcional, pero no es un lenguaje 100% funcional. Tú no puedes escribir en Java el ciudadano de primer nivel en Java es una clase, así de sencillo. En un lenguaje 100% funcional, no hay clases, hay simplemente funciones. Tú empiezas a escribir puras funciones. En Java eso no es posible. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, en este ejemplo, ¿no? Es que justamente la función la hemos declarado dentro de un método estático que se llama foo, que seguramente vive dentro de una clase, ¿vale? Así de sencillo. ¿Ok? Hay azúcar sintáctica en Java que te permitiría en un punto que te dé la ilusión de que estás escribiendo una función que no pertenece a una clase, pero más bien es azúcar sintáctica, porque siempre todo vive dentro de una clase forzosamente. ¿Ok? Entonces, regresando a este ejemplo, debido a esta composición de funciones, lo que estamos viendo aquí es que yo puedo entonces ahora usar la función. Ay, perdón, me fui. Estamos usando la función de esta forma. Simplemente hago referencia a mi variable. Algo que me gusta mucho es que justamente las funciones pueden ser utilizadas como objetos. Bueno, no como objetos, más bien son valores, ¿no? O sea, como una variable, como una constante. Eso más bien sería una constante, ¿no? Una función es una constante, ¿no? De código. En este caso, eh, o más que constante, es una variable con valor final de código. Eso es mejor dicho.
Aquí está el método apply, que es justamente el que recibe la función. Aquí, obviamente, este es el número entero que definimos acá. Y me va a regresar una función a su vez, porque esto está definido en el método que hicimos acá, ¿no? Que también que me va a que va a recibir como parámetro, ¿no? Un número y que a su vez me va a regresar, pues, otro número, ¿no? Otro entero. Entonces aquí vemos cómo estamos. Ese es un ejemplo de composición de funciones. ¿Vale? Tenemos dos funciones que como que las estoy encadenando. Entonces aquí es un ejemplo bastante complicado de una suma muy sencilla, ¿vale? Pero la idea es justamente que, digo, es una suma muy sencilla, pero podríamos utilizar esas funcionalidades pues para construir un pseudo DSL en Java, ¿no? Un DSL es un Domain Specific Language. Un Domain Specific Language sería como un lenguaje específico para un dominio particular en el cual yo pudiera crear mi propia, entre comillas, semántica y sintaxis, ¿no? Es decir, mediante funciones y yo las podría ir componiendo como yo quisiera, ¿no? Entonces, este código que está aquí un poco complicado, ¿no? De cierta forma, el equivalente en Java puro sería este que está aquí. Lo que estamos viendo aquí lo que hice fue expandirlo un poco. Ay, perdón. Aquí lo que hice fue expandirlo un poco, ¿vale? En lugar de que quedara como todo compacto, que es lo ideal, lo que hice fue expandir la lambda, esa es una expresión lambda, que Mm, recibe el número entero y que me regresa un entero, ¿no? Con eso cumplo la parte de del parámetro de retorno que define la función. Y después tengo la otra función que recibe un número entero. Algo que me gusta mucho de esto es que justamente la inferencia de tipos funciona perfecto. Entonces, este X no es que sea object, sino el compiler sabe que ese es de tipo entero gracias a la firma de la definición de la función. Entonces, para que quedara un poquito más claro, esto fue lo que ocurrió. ¿Vale? Esto fue justamente lo que ocurrió del ejemplo anterior. Entonces, así se ve utilizando la azúcar sintáctica de las funciones en Java y de las lambda expressions que tenemos en Java, pero pues esto sería el equivalente, digamos, a una expresión un poco más sin tanta azúcar sintáctica. De hecho, aquí todavía hay azúcar sintáctica, pero pues bueno, es una manera de verlo, ¿no? Em, Cuando ya te acostumbras a utilizar la programación funcional, esto es bastante práctico y bastante común. La verdad es que esto vas a terminar escribiendo esto constantemente y de una manera automática, sin pensarlo tanto. Por eso es importante practicar. Yo les recomiendo mucho que justamente practiquen. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, el ejemplo, ¿no? De una función de orden superior que sería como son los ciudadanos de primer nivel dentro del lenguaje funcional, que obviamente en Java no lo tenemos, pero sí podemos empezar a definir funciones de este tipo. Aquí, por ejemplo, vean cómo esta función que se llama sumador dentro del método foo es lo que decía, ¿no? Es una variable de un código constante. Esa puede vivir, bueno, por ejemplo, yo aquí la definí a nivel, es una, es una definición dentro de un alcance de un método estático, ¿no? De una clase, pero obviamente puede existir en cualquier lugar, en donde sigue las mismas reglas de la definición de variables de Java, ¿no? Donde tú puedas definir una variable, ahí es donde tú puedes definir una función, básicamente. Em, entonces, pues aquí les dejo la explicación un poquito de lo que está ocurriendo, pero aquí hay justamente, de esto que vimos previamente, aquí hay dos conceptos de programación funcional que están ocurriendo, pero que no estamos, a lo mejor no somos, todavía no estamos tan familiarizados, pero lo que acabamos de ver es una muestra de algo que se conoce como currying o también lo que se le conoce como aplicación parcial. ¿Ok? Esos dos conceptos vamos a regresar a ellos en clases, en futuras clases, pero justamente lo que acabamos de ver es que estamos haciendo un poquito de currying en Java con eso que acabamos de ver, gracias a que esas son características, ¿no? De las funciones que tenemos en Java. ¿Ok? Muy bien. Algo también importante dentro de la programación funcional es la evaluación perezosa. Esto es muy, muy importante.
Vemos aquí este ejemplo del API de stream, en donde un stream es básicamente una estructura de datos, una colección. En este caso vemos que hemos declarado una que se llama números, que es el número del 1 al 5, y vemos que podemos aplicarle una función para transformar cada uno de los elementos que existen dentro de ese stream. Pero algo interesante que justamente vamos a ir viendo poco a poco es que en realidad en la línea donde yo tengo el código del map y transformo, tengo el código para decir, mira, el número lo multiplico por 2, en realidad con esta definición de nivel código no está ocurriendo nada. Esto es una definición de una evaluación perezosa. Entonces, eso es interesante porque hasta que yo realmente necesite evaluar los valores de esa colección, en ese momento va a ocurrir. Y esto, pues, tiene varios beneficios, ¿no? Es decir, este, primordialmente es que, imagínense que tienen funciones que filtran streams, que filtran colecciones. Pues obviamente las funciones de transformación solo van a aplicar hasta que se haya aplicado el filtro, ¿no? Con los datos que yo necesito. Entonces, eso justamente no es que vaya a aplicar el método map en todos los elementos, si es que yo quisiera filtrarlos. Entonces, hay varios beneficios con esto. Entonces, vamos a revisar rápidamente algunas diferencias con otros paradigmas de lo que hemos estado viendo hasta este momento. Si hablamos, algo muy importante es tener el concepto también de programación imperativa, que básicamente lo que hacemos con Java muchas veces es programar de manera imperativa. Básicamente el enfoque de esto es que hay una secuencia de instrucciones. En programación orientada a objetos, lo que vamos a tener en cuanto al enfoque va a ser, tenemos que modelar clases y objetos, ¿vale? En programación funcional, lo que vamos a hacer es evaluar funciones. Naturalmente, con respecto al estado, tanto programación imperativa como orientada a objetos se van a ir por el tema mutable, pero con la programación funcional lo que vamos a buscar es que nuestras estructuras de datos, nuestra información, tratemos de que sea inmutable casi siempre. En cuanto a las estructuras de control, por ejemplo, en la programación imperativa vamos a usar demasiado variables y ciclos, por ejemplo. En programación orientada a objetos vamos a modelar todo esto en clases y métodos dentro de una clase. Y la idea de la programación funcional es que yo utilice funciones y que las pueda ir componiendo conforme yo las necesite. En cuanto a la modificación de datos, la programación imperativa realmente no tiene límites en cuanto a los efectos secundarios que pueden ocurrir. O sea, que eso puede ser un gran beneficio o también en muchos casos puede ser un gran problema. En Java, por ejemplo, tenemos para controlar los efectos secundarios, muchas veces tenemos esta estructura que, bueno, no es estructura, sino es un modificador que se llama synchronize, que justamente lo que hace synchronize es que tratamos de evitar ejecutar un bloque de código a la vez por más de un hilo. Entonces, esto a veces lo hacemos, la mayoría de las veces, es justamente para evitar mutar el estado, cambiar el estado. Entonces lo que hacemos es poner un semáforo para que solamente un hilo a la vez lo pueda modificar. Pero al hacer eso, lo que hacemos es romper con todo el tema de la alta concurrencia que podemos lograr con Java. Pero bueno, ese es uno, digamos, de los puntos que hay que considerar. Cuando hablo de programación orientada a objetos, podemos nosotros controlar la modificación con encapsulación básicamente con los beans, ¿no? Es decir, tengo propiedades privadas y modificadores de acceso, ¿no? Los setters y getters, ¿no? Perdón, modificadores de acceso no, sino métodos para acceder o establecer valores del objeto, sí, del estado de un objeto particular. Pero en la programación funcional lo que vamos a hacer es tratar de evitar esos cambios. Entonces, aquí es donde entran algunas de las fricciones que yo he visto bastante con respecto al uso de la programación funcional. Por eso tal vez no sea tan usado, porque estamos muy habituados a este tema, a efectos secundarios y a trabajar demasiado con variables y bucles. O sea, esto es básicamente lo que le conocemos como programar, ¿vale? Lo cual no está mal. Pero en la programación funcional esto se resuelve de otra forma, de una manera declarativa en lugar de una manera imperativa. ¿Ok? No es que esté mal, simplemente es otro paradigma, es otra forma de hacer las cosas. ¿Cuál es mejor? Con el que mejor nos sintamos, ¿no? Con el que mejor nos
nos permite resolver la chamba. Particularmente a mí, el tema funcional me parece muy adecuado porque debido a la rigidez que tiene para ser inmutable y al tema de los efectos secundarios, sinceramente puedes escribir mejor código, mucho más escalable, que puedas convertir o que puedas utilizar en un ambiente de alta concurrencia. No significa que no lo puedas hacer con programación imperativa orientada a objetos, solo que debido a que esas características forman parte de este paradigma, facilita un poco más el escribir código que sea mucho más fácil hacerlo concurrente. Muy bien, hay algo aquí en el chat. Isela dice, ¿cómo evaluar cuándo sí permitir efectos secundarios y cuándo no? ¿Y cuáles efectos secundarios sí? Mira, los efectos secundarios, esta es muy buena pregunta. Vamos a ver alguna clase en la cual vamos a detallar este punto más a profundidad. El evitar efectos secundarios es algo que no vamos a evitar, sobre todo en un lenguaje como Java, en el cual es un lenguaje híbrido, que es un lenguaje principalmente orientado a objetos y que tiene construcciones funcionales. Debido a que no es 100% funcional, no vamos a evitar los efectos secundarios o los efectos colaterales, ¿vale? Pero sí vamos a tratar de minimizarlos. Por ejemplo, siendo muy estrictos con respecto a programación funcional, cuando los puristas de la programación funcional, eh, si tú guardas estado en una base de datos, por ejemplo, tienes un registro con el ID en una tabla que se llama users y hay un campo ID con el valor 1 y el nombre de ese campo es domingo, si tú tienes un método por ahí o una función, porque estamos hablando de programación funcional, que modifica el registro con ID 1 de domingo a Sunday, el mero hecho de tener eso ya viola el principio de los efectos secundarios. Por eso digo que es difícil lograr cero efectos secundarios. Las bases de datos son efectos secundarios porque las tablas, los registros de una base de datos son mutables. Existen bases de datos que son inmutables. El ejemplo más interesante, y digo para que tengan una referencia, es Datomic. Datomic es una base de datos muy interesante que básicamente lo que hace es que no permite modificaciones. Es muy interesante porque justamente con esta base de datos puedes reconstruir estados porque nunca modificas realmente los registros, sino vas creando como snapshots, como Git, por ejemplo, ¿no? De cierta forma, que es algo que muchos de ustedes conocen. En Git nunca modificas el archivo. El archivo se ve modificado, pero porque es el resultado de ir aplicando pequeños diferenciales, ¿no? Pequeños deltas. Los commits son eso, los commits son el cambio que estás haciendo. Entonces, justamente eso es más o menos lo que hace Datomic y con esto logras no tener efectos colaterales. Es muy interesante. Es la base de datos que utiliza Nu. De hecho, Nu es el dueño de Datomic, si no me equivoco. Pero justamente lo que pasa es que Nu utiliza, si no recuerdo mal, principalmente Clojure, este lenguaje de la máquina virtual que corre en la máquina virtual que es funcional, ¿vale? Clojure es este lenguaje que también muy pocas personas lo utilizan, bueno, entre ellos Nu, y pues van a crear una gran infraestructura con este lenguaje. Pero obviamente, pues obviamente el uso de este lenguaje es basado prácticamente, es un Lisp, que es un lenguaje funcional para la JVM, ¿no? Porque corre en Java esto, ¿no? Para igual historia o contexto, Rich Hickley, que es el creador de Clojure, también es el creador de Datomic. Entonces, pues bueno, regresando a la pregunta de Isela. Jorge Raya dice, o sea, ¿no hay rollback? Me parece que no. O, bueno, hay confirmación. Probablemente si te arrepientes de los cambios, sí se le da rollback. Aunque mira, fíjate, hablando del rollback de las bases de datos, sí, justamente son los que confirman los cambios en estructuras mutables. En Datomic hay commit y rollback, pero digamos de la delta, ¿vale? Este, eh, pero realmente no estás modificando el registro, sino estás creando.
una delta, el cambio que hiciste, no modifica la estructura. Y luego, si cuando quieres ver los resultados, pues obviamente tiene una abstracción para ver el último estado. Y también eso permite que te puedas mover en el tiempo, porque podrías ponerte en un hash, en un cambio particular. Por eso, este tipo de base de datos de Atomic tiene mucho sentido utilizarlo en un banco como Nu, porque te puedes mover en el tiempo y puedes ver, este, en una base de datos, si tú no implementas una bitácora de cambios, una bitácora, una auditoría, no podrías ver cuando alguien cambia el valor de su saldo. Acá en Datomic sí, porque puedes ver exactamente o sea, nunca cambias el estado, ¿no? Sino más bien vas agregando la delta. Em, Valentino Bautista pregunta, ¿Kotlin se puede considerar el lenguaje funcional? No, es muy parecido a Java, es decir, es un lenguaje orientado a objetos con características del paradigma funcional, ¿vale? Pero no es un lenguaje 100% funcional. Clojure, como este Clojure sí. Clojure sí es un lenguaje 100% funcional. Entonces, em, pero Kotlin no. Pero puedes usar principios de programación funcional igual que en Java. Ok, entonces, regresando a la pregunta de Isela, em, hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, este tema de la base de datos, el tema de archivos, cualquier cosa que guarde estado va a ser un efecto colateral. Entonces, siendo puristas, no lo vas a lograr al 100%. ¿Cómo puedes evitar cambios o efectos colaterales no teniendo constantes, no teniendo globales? Bueno, constantes sí, no teniendo globales, ¿vale? No teniendo variables de clase, por ejemplo, estas variables estáticas son horribles. Probablemente hay otras maneras de representar datos en memoria, pero no con em, no con este tipo de cosas. Pero siempre va a ser necesario en algún punto tener un efecto colateral, pero principalmente con cosas externas, por ejemplo, bases de datos, ¿vale? Cosas que no son tuyas. Ahora, José pregunta, entonces una expresión lambda dentro de un stream como por ejemplo mapx, ¿no sería una función que le pasa como parámetro dentro de otra función? Ah, ok. Eso es un poquito diferente, Joseph. Bueno, no diferente. El código que está dentro de map, eso es una lambda, ¿vale? De hecho es una interfase, estrictamente es una interfase funcional, ¿vale? Pero sí, justo como tú lo dices, dice, ¿no sería una función que se le pasa como parámetro dentro de otra función? Ah, no. Ah, no. Recuerda que las funciones son aisladas, es decir, este map x por 2 es una función completamente aislada, recibe como parámetro x y lo va a multiplicar en este caso por un número fijo, ¿no? Por una constante que es 2. Pero yo aquí no veo otra función, porque aquí mencionas, ¿no sería una función que se le pasa como parámetro dentro de otra función? No, o sea, vive completamente aislada esta función. ¿Vale? Si está definida dentro de un método Java, dentro de otra función incluso, pero esa función que la contiene o ese método que la contiene, justamente esta función, la lambda que está dentro del map, no tiene conocimiento de lo que está afuera, al menos este código como está. Ahora, si el método o la función donde estás definiendo este map adentro tiene no sé, una constante que se llame value, y tú dentro de la lambda estás diciendo, en lugar de que lo multiplique por 2 lo multiplica por value, entonces ahí estás simplemente accediendo a un parámetro global, de cierta forma, porque no es algo que dentro de la función, no sería una función completamente pura. Una función completamente pura, además de lo que vimos que bajo los mismos parámetros siempre devuelve el mismo resultado, no debería acceder a cosas que están fuera de su ámbito. Para esto, hay algo que se llama closures. Closures. Vamos a hablar de esto más adelante.
Y los closures son interesantes porque tienen contexto del ámbito en donde fueron declarados. El lenguaje de programación Groovy tiene closures, ¿ok? Groovy tiene closures. Pero ese de closures ya es otra cosa. Después platicamos de esto, ¿vale? Después platicamos de esto, pero sí, así tal cual tú definiste la función map, debido a que nada más está accediendo como al parámetro que recibe como, sí, al valor, a la X que recibe como parámetro la función, sería una función completamente pura y no es consciente de otra función que esté fuera, ¿ok? Pero sí, no es que esté difícil, es cuestión de irte acostumbrando, ¿vale? Es cuestión de conocer cuándo es una lambda, cuándo es una, en este caso, por ejemplo, un closure, eh, y conocer esa diferencia, ¿no? De hecho, justamente no había puesto en el temario el tema de closures. Creo que lo voy a incorporar solo como para que sepamos qué onda con los closures, porque siento que es importante, ¿vale? Y tal vez hagamos un ejemplo con Groovy, para ver este tema de los closures, porque es interesante, pero no es algo realmente funcional, ¿vale? El tema de los closures, no es algo completamente funcional. Es útil simplemente. ¿Ok? La idea de la programación funcional es que nuestro código, y es justamente las razones por las cuales yo lo utilizo mucho, es que nuestro código sea predecible, modular sobre todo, y seguro en términos de que solamente puede modificar los datos a los que tienen naturalmente acceso a las funciones, en lugar de estar modificando como datos que, eh, hablando específicamente, ¿no? De en Java, tú puedes quitar el modificador de acceso privado a una propiedad dentro de una instancia y alguien la puede alterar de afuera, ¿no? Entonces, justamente eso vamos a tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, a partir de Java 8, no, Java no es un lenguaje orientado a objetos, pero a partir de Java 8, pues tenemos pequeñas construcciones que nos van a permitir hacer código más expresivo y un poquito más funcional. ¿Ok? Ahora, ya hace un momento hablamos un poquito acerca de la programación imperativa. A continuación vamos a ver un poquito, por ejemplo, más ejemplos de la programación imperativa. Esto es un código con el cual nosotros hemos estado trabajando prácticamente toda la vida. Tenemos una lista, una colección, y por ejemplo, si yo quiero cambiar el contenido de esta colección, transformarlo a mayúsculas, lo que hago es crear otra lista donde yo voy a poner el resultado de haber cambiado este, pues cada uno de estos elementos a mayúscula. Los itero con un ciclo. Hay muchas maneras de hacer ciclos. Esta es una de ellas. Y por cada elemento que yo obtengo de la colección, ¿no? Porque este lo estoy obteniendo justamente de la colección, pues bueno, lo agrego a una nueva lista, ¿no? Pum. Y entonces ya al final pues tengo mi lista convertida. ¿Se logra el objetivo? Por supuesto, es una manera de hacerlo, no veo nada de malo, solamente que no es funcional, solamente que no es funcional. No significa que este código esté mal, es código de toda la vida, es código imperativo y el código imperativo no es malo, ¿ok? Simplemente es otro enfoque de hacer las cosas, ¿ok? Em, Hacemos uso de variables mutables en el código imperativo. Ejecuto instrucciones en un orden específico. Esto es muy bueno porque este código es bastante entendible. O sea, alguien que, como les decía, nosotros aprendimos a programar así. Alguien que aprende a programar, aunque no escriba Java, ve este código y lo va a entender porque es imperativo, te dice exactamente qué está haciendo. Entonces tampoco está mal. El código imperativo no es malo, simplemente es otro enfoque. ¿No? El uso de estructuras como ciclos y condicionales, pues está bien y es básicamente en lo que se basa esta forma de programar. Solo que tiene mayor riesgo de efectos secundarios debido a que modificamos el estado, ¿no? Entonces, es una de sus pequeñas contras que tiene. Y algo que tiene, no todo el código de esta forma, pero la gran mayoría, es que va a ser un poco difícil implementar paralelización y concurrencia de forma segura. Y vamos a tener que, muchas veces, yo creo que ustedes lo saben, muchas veces incluso lo evitamos. Evitamos escribir código concurrente y paralelo porque es complicado, no es fácil. Además, las APIs de Java no son tan sencillas.
pero creo que en gran parte la programación imperativa de cierta manera nos pone un poquito de trabas, ¿no? O sea, no es código malo, pero pues tiene, como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. La programación orientada a objetos, básicamente, ¿no? Lo que tenemos, definimos clases, definimos métodos dentro de esa clase, creamos instancias de esas clases y, por ejemplo, aquí ya estamos usando el API de Stream, ¿no? Estamos usando el API de Stream, pues para poder, en este caso, usando programación orientada a objetos, estoy usando un poco de programación declarativa, ¿no? Porque en el ejemplo anterior yo creaba como que, bueno, en este caso hay dos colecciones, la colección fuente y la colección destino. Lo interesante acá es que em, no tengo que como que escribir el código exactamente para construir la colección destino. De hecho, list es una interfase, ¿no? En el ejemplo imperativo, debido a que es imperativo, tuvimos que establecerle el tipo específico. Y eso ya no está tan chido porque la idea de Java es usar interfaces. Eso es algo que a mí me gusta usar muchísimo, interfaces. Hay que tratar de usar lo menos posible clases concretas, como en este caso, implementaciones concretas. Eso se facilita mucho con la programación, imperativa, ¿no? Este, esos detalles no están a la vista y eso está bien. Pero este es un ejemplo, digamos, 100% orientado a objetos, ¿no? No está mal. Podríamos, esto tiene muchos beneficios también. Organizamos el código en objetos y clases, no está malo. Encapsulamos para proteger los datos, ¿no? Con las propiedades setters y getters. Y la reutilización se logra con herencia, polimorfismo y también aquí faltó composición, ¿no? De hecho, yo prefiero la composición en lugar de la herencia, pero es otra manera justamente de lograr también esta reutilización, ¿no? En ocasiones pudiéramos generar estructuras más complejas y difíciles de mantener. Esto de lo que la gente se queja mucho de Java, ¿no? Que Java es muy ceremonioso, que muchas clases y que tenemos que escribir mucho código. En gran parte es debido, pues, más bien al paradigma orientado a objetos, ¿no? Que esa ceremonia, pues, la necesitamos para seguir este paradigma, ¿no? Y la mutabilidad, pues, es algo de todos los días, ¿no? Es algo común. Entonces, esto pudiéramos generar efectos secundarios, efectos colaterales. La idea con la programación funcional es que nosotros prioricemos el que necesitamos. Eso es lo que yo voy a preferir en lugar del cómo hacerlo, ¿ok? Eso es algo que me gusta mucho de la programación funcional, que nos enfocamos en el qué más que en el cómo. En el cómo está la programación, em, eh, em, este, la programación, ay, se me fue el nombre, tantas cosas que tengo en la cabeza, imperativa, de que le dice qué hacer, ¿no? Es imperiosa. En programación funcional es declarativo, se prefiere el paradigma declarativo. Y eso es algo que está interesante porque en Java, a pesar de no ser un lenguaje funcional, sí tiene estructuras que nos permiten hacer programación declarativa, que es justamente el ejemplo que vimos hace un momento acá. Aquí hay un tema de programación declarativa, ¿vale? Combinado con orientado a objetos. Entonces, eso es lo interesante. Y ese es uno de los poderes que están bien. Programación orientada a objetos no está mal, es muy bueno. Hay que sacar ventaja. Este curso justamente se va a tratar de sacar ventaja de las estructuras funcionales o declarativas que tiene el lenguaje, justamente. Entonces, pues esto queda un poquito, pues ya mejor, ¿no? Tengo aquí simplemente mi lista, muy parecido al ejemplo de programación orientada a objetos, y obtenemos en este caso, nuestro comportamiento, ¿no? Aquí estamos utilizando method references, que eso es azúcar sintáctica de Lambda Expressions, para no estar escribiendo tanto código, que eso también es algo bastante cool, ¿no? Que tenemos en Java desde Java 8, me parece. Entonces, lo que vamos a lograr acá es código más expresivo y declarativo. Eso es lo que yo voy a buscar con programación funcional. Ese es, de hecho, justamente lo primero que yo estoy buscando al utilizar este paradigma. Usar funciones puras, ok, no está mal, pero sinceramente creo que obviamente tiene mucho beneficio, por supuesto, pero
pero para mí, por ejemplo, esa sería la prioridad cero. Para mí eso es como que lo más importante para mí. Y esto para mí sería la 0,01. O sea, está muy pegado al cero, muy pegado al cero. O sea, es muy importante, pero bueno, no es algo que yo no soy purista, vaya, eso es lo que quiero decir. ¿Pueden ustedes ser puristas? Pues bueno, ya lo decidirán conforme se vayan acostumbrando al paradigma. ¿Me va a facilitar la composición de funciones? Sí, eso es algo que vamos a utilizar, como el currying, ¿vale? Eso está cool porque vamos a lograr después cosas muy, muy interesantes a nivel código. Y esto probablemente también para mí sería prioridad cero. Para mí eso es una de las cosas importantísimas por las cuales yo utilizo programación funcional, porque me va a facilitar en gran medida hacer programación concurrente y paralela. ¿Ok? La desventaja, esto sí es un gran problema y hay que ser muy sinceros al respecto. O sea, sí he notado en muchos lugares en los que he trabajado y empiezo a utilizar programación funcional, que hay muchos devs, sobre todo en empresas grandes, o sea, grandes me refiero a más de 100 desarrolladores, en donde pues obviamente pues hay muchas opiniones, ¿no? Lo cual pues cada quien tiene su punto de vista, pero es curioso cómo a pesar de que Java está implementando cada vez más estas características, hay gente muy renuente a adoptarlas, lo cual pues bueno, tiene sus detalles, ¿no? Entonces pues muchas veces para evitar conflictos pues lo mejor es, ok, regresemos a programación imperativa, ¿no? Y nos evitamos de problemas aunque tengamos que escribir mucho código. Eh, me ha pasado, me ha pasado. Entonces, esto es un tema que puede generar fricción en los equipos. Entonces, cuando yo me ocurre eso, que encuentro fricción para adoptar programación funcional, yo, por ejemplo, trato de utilizar mucho la biblioteca Baber. Me encanta, es una gran biblioteca, es muy, muy buena. Probablemente es mi biblioteca Java favorita, ¿no? Sobre cualquier otra, Baber es la que me gusta muchísimo. Pero cuando encuentro justamente esta fricción, ok, hago a un lado Baber y lo que hago es utilizar el lenguaje Java. Porque si vienen y me dicen, oye, ¿pero qué es esto? No, es Java, o sea, está en Java 23, salió hace 6 meses. Entonces, no hay manera, ¿no? De que puedan como estar como en contra de usar características del lenguaje, aunque he escuchado historias al respecto. Pero bueno, este pudiera ser un tema. Se los menciono porque, bueno, me da mucho gusto que ustedes hayan inscrito a este curso, pero hay muchos devs Java que no les gusta utilizarlo de manera funcional. Les encanta utilizar Java de esta forma. No sé por qué, pero bueno, seguramente es como costumbre, seguramente es porque no hay curva de aprendizaje, pero la verdad es que utilizar las APIs modernas de Java es algo que pues, es Java, ¿no? O sea, no estás trayéndote cosas no sé, por ejemplo, en el caso de Baber, ¿no? Vaya, para cuando hay personas muy extremas en ese aspecto. Entonces, pues bueno, aquí hay una tablita que resume un poquito más de características de los tres paradigmas de imperativo, orientado a objetos y funcional. Eh, ya de esto hemos estado hablando, simplemente ese es un pequeño resumen por si ustedes quieren en algún punto decir, mira, vamos a usar programación funcional por el tema de inmutabilidad, de que es muy expresión y declarativo, porque nos va a ayudar a evitar efectos colaterales, porque el paralelismo se va a implementar de manera más fácil. Pues bueno, aquí hay un pequeño resumen de esas características de los tres enfoques. Entonces, regresando a la pregunta que me hicieron al principio, Java es un lenguaje híbrido, ¿no? Orientado a objetos, pero con soporte a la programación funcional desde Java 8, gracias a las expresiones lambda, gracias a varias interfaces funcionales que introduce, gracias al API de streams y sobre todo lo podemos enriquecer con bibliotecas como Baber, ¿no? Hay otras más por ahí, pero la verdad es que las otras he escuchado de ellas, de hecho ahorita se me fue el nombre de una que es también bastante común usarla, pero particularmente va a haber, es algo que, bueno, van a ver que, bueno, a mí me gusta mucho y tiene ciertas características muy interesantes. Entonces, lo que sí,
es que la combinación de programación orientada a objetos que tiene Java, junto con las construcciones funcionales que introduce Java, sí podemos combinarlo, porque digo, al final del día es lo que buscan los diseñadores del lenguaje, para crear código modular, sobre todo modular. Esas son dos cosas que me gustan mucho. Expresivo, ¿qué significa expresivo? Que puedes como en poco código hacer mucho y justamente esa expresividad nos va a ayudar a escribir menos código y obviamente menos código significa menos bugs. Entonces, pues bueno, es algo que recomiendo mucho, mucho, mucho. Esas son las razones por las cuales recomiendo mucho utilizar programación funcional o algunos de los principios de programación funcional en Java. ¿Ok? Em, para acabar la clase del día de hoy, espero que me dé chance porque todavía faltan varias láminas. Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente de los principios clave de programación funcional. Muchos ya los vimos, ¿vale? El tema de las funciones puras, esto ya lo vimos. Aquí hay un ejemplo de una función impura, que es lo que les decía, ¿no? Cuando una función, por ejemplo, accede a un valor que está fuera de su ámbito, fuera de su alcance, modifica estado global, esto no es buena idea, esto no es buena idea, pero pasa mucho, mucho más de lo que a veces quisiéramos. El tema de la inmutabilidad, ya he hablado bastante de esto, ¿no? Entonces, algo interesante dentro de Java, si yo quiero empezar a lograr inmutabilidad, es en lugar de escribir clases para estructuras de datos, bueno, no para estructuras, sino para este, objetos que representen, que tengan cierto estado, ciertas propiedades, es mejor utilizar records. Esto a partir de Java 14. Entonces, un record, cuando tú lo declaras y construyes una instancia de un record, todas sus propiedades ya son de solo lectura. Entonces, una forma interesante también de empezar a implementar inmutabilidad en Java, pues es utilizar los factory methods del API de collections y utilizar records, ¿no? Para justamente crear también estructuras, em, ¿no? Que son inmutables. El tema de la transferencia referencial es muy interesante porque justamente lo que yo les decía hace un momento es que yo puedo decorar funciones. Entonces, por ejemplo, no sé si hablé del caché, pero por ejemplo, si una función demora mucho en ejecutarse por alguna razón, pero sabes que es pura, es decir, siempre bajo los mismos datos te va a regresar el mismo resultado, pudieras implementar esa cosa que se llama memorization o algunas otras personas le llaman memoation, en el cual hagas una función que implementa este caching en memoria y evita llamar la función. Eso es muy, muy interesante. También el tema de la evaluación perezosa es muy buena porque podemos empezar a definir código y solo el momento al que necesitemos ejecutarlo, ese código se va a ejecutar, sobre todo con código que es pesado, que es complejo, que es tardado de ejecutar. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de un código que tiene transferencia referencial, por ejemplo, la suma, que, pues bueno, si mandas dos números, siempre la suma va a ser la misma. Pero, por ejemplo, en ocasiones tenemos métodos aleatorios, bueno, no métodos aleatorios, pero tal vez datos aleatorios o datos que cambian por alguna razón, ¿no? La implementación de esa función no es pura, ¿no? Porque pues cada vez que la llames te puede dar un dato diferente. Que en ocasiones esto es necesario. No significa que las funciones no puras sean malas, pero sí es importante cómo identificar qué función es pura y qué función no es pura, ¿vale? ¿Ok? No es que de nuevo, repito, las funciones impuras no son malas, pero sí es importante identificarlas porque imagínense que implementamos caching en ese tipo de funciones. Obviamente no va a funcionar, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo obviamente identificado. Ya vimos las funciones de orden superior, ¿no? Aquí retomamos de nuevo el ejemplo de la suma esta, ¿no? Que define una función que recibe solo un parámetro de entrada y regresa un valor de salida, que en este caso el valor de regreso es otra función que a su vez recibe un número y regresa otro número, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, pues podemos anidar las funciones y eso es algo bastante, bastante interesante que tenemos en Java. Evaluación perezosa, lo que les decía antes, por ejemplo, hay el filtro, el stream, entonces hasta que nosotros llamemos, en este caso, la iteración
y el resultado de cada uno de ellos lo mandemos a la salida estándar, en ese momento realmente va a ejecutar el código de la transformación y obviamente del filtro, ¿no? Em, la composición de funciones, aquí hay un ejemplo muy interesante. Tenemos dos funciones, una función que dobla un valor que yo le mande, lo multiplica por 2, y otra función que incrementa un valor, un número entero, ¿no? Le mandas un número entero y simplemente lo incrementa en uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo, esto me gusta particularmente mucho, mucho, porque justamente aquí puedo yo empezar a componer funciones. Vean cómo tengo dos funciones que hacen una y solo una cosa. Esto me encanta porque justamente puedes implementar, esto es código limpio, de hecho, esto es clean code, ¿no? Hay un principio de clean code que dice esto, ¿no? Que solamente hagamos una y solo una cosa. Entonces, pues lo podemos llevar a una función, o sea, a un fragmento de código extremadamente pequeño. Y después, si yo necesito multiplicar un número por 2 e incrementarlo, pues simplemente puedo tomar la función que dobla y el resultado de eso mandarlo a la función incrementar. Entonces estoy aquí justamente componiendo funciones, ¿vale? Si yo en algún otro lado de mi sistema yo necesitara doblar o necesitara incrementar, pues ya tengo las funciones. Simplemente las podría reutilizar. Obviamente esas funciones son extremadamente sencillas, pero pues obviamente piensen en que ustedes pueden hacer una lógica un poquito más complicada y pueden reutilizar las funciones en cualquier parte de sus sistemas. En los efectos secundarios, muy interesantes, ya hablamos de esto, no dimos ejemplos, una pregunta de Isala también muy interesante y ese tema de los trade-offs que tiene el momento. Hay que tratar de evitarlo con nuestro propio código, no podemos hacerlo tristemente y eso es algo, bueno, medio complicado o a veces imposible, como escribir en archivos o modificar bases de datos, eso es un efecto secundario que no podemos evitar, pero en nuestro código sí lo podemos hacer, entonces hay que tratar de evitar variables o estado global, eso es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, un ejemplillo de un estado global que tenemos por ahí. ¿Ok? ¿Cómo prevenir efectos secundarios? Siempre recibe, ¿no? Siempre recibe los valores con los cuales quieras modificar. En lugar de acceder por referencia a valores que no te pertenecen, más bien define funciones que reciban esos parámetros, esos valores. Entonces, pues bueno, eso es como que la conclusión de los principios. Acabamos en tiempo, acabamos en tiempo. Esto fue solamente la introducción al curso, ¿no? Vimos algunos de los principios de la programación funcional, cómo se intersectan un poquito con Java y pues algunas recomendaciones que justamente hay que combinar para lograr estos principios. De tarea, por favor, instalen Java 23 porque los ejemplos o el código que vamos a estar haciendo yo voy a tratar de usar versiones Java 17, es lo más, creo que es lo más viejito de Java que puedo permitir para este curso. Em, este, pero idealmente, por favor, traten de utilizar Java 23. ¿Por qué Java 23 y no Java 24 que ya está disponible? Lo que ocurre es que Java 23 es LTS, entonces prefiero que utilicen una versión que tiene no significa que ya 24 sea beta, pero ya 24 no tiene mantenimiento largo. La siguiente sería Java 25, entonces mejor utilicemos Java 23 para todos los ejemplos, ¿no? Aunque a pesar con Baver, la verdad es que Baver es una biblioteca bastante retrocompatible con versiones de Java y es por eso que me gusta mucho utilizarlo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Em, la próxima clase vamos a empezar a hacer ya algunos ejercicios con Java para empezar a implementar algunos de los patrones, ir conociendo más conceptos de programación funcional. Y probablemente, yo creo que la próxima clase todavía no vamos a trabajar con Baver, pero eso me gustaría que empezáramos también pronto, pero antes necesitamos conocer y aprender a utilizar bien lo que tenemos en la biblioteca estándar de Java. ¿Ok?
Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por haber asistido a la primer clase. Em, Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 7:30. Todavía me quedo por aquí por si alguien tiene dudas de algo, pero bueno, quien quiera retirarse, pues bueno, váyanse a descansar. Si tienen dudas, pues igual pueden preguntar ahora. Y si no, pues bueno, ya nos vamos a descansar entonces. Domix, yo tenía la duda de, ¿se puede usar la notación Big Zero para evaluar la complejidad de lambdas y streams? Sí, claro, sí, sí, sí. Si sabes cómo calcular la complejidad, sí, claro, por supuesto. Ujú. Sí, yo no soy tan experto en eso, pero pues claro que es posible, ujú, sin duda. Pues, Ah, mira, aquí hay. Ah, perdón, había cosas en el chat que no vi. Julio Ramírez dice: ¿podríamos entender que los closures son lambdas disfrazados en Groovy? Exactamente, exactamente. En Groovy, que es un lenguaje que se creó en 2003, me parece, ya existían, entre comillas, lambdas, pero más bien se llamaban closures, ¿vale? Pero desde el 2003, imagínense. Jorge Raya dice: perdón, no entendí eso que dijiste de usar más interfaces en lugar de clases específicas. ¿Por qué? Por abstracción. Eh, Siempre es preferible que tus tipos con los que tú trabajes sean interfaces, ¿vale? Y que ocultes la fábrica que te regresa a la clase concreta. Siempre es preferible trabajar hacia interfaces, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, el método list_of te regresa un list, que es una interfase, pero pues me parece que es un array list, pero está oculta la creación de la array list, ¿vale? Entonces, eso tiene muchos beneficios para no amarrar, no acoplarte. La idea de utilizar interfaces es desacoplamiento. Ujú. Eloy Fragoso pregunta: ¿OpenJDK? Sí, puedes usar la distro que tú quieras. Eh, a mí me gusta mucho Corretto, Amazon Corretto, pero en ocasiones, de hecho, a ver cuál tengo ahorita. Creo que es la de Corretto. Sí, siempre, siempre uso yo Corretto. Pero pues puedes utilizar la versión de Java que tú quieras. Por ejemplo, em, el OpenJDK creo que ya no existe, ¿no? ¿O sí existe? Creo que ya es Temurin, ¿no? Ya no existe OpenJDK, si no me recuerdo, ¿no? ¿O sí? ¿O no? Ah, no, o sí. Bueno, estoy diciendo tontería, ¿verdad? Em, Creo que más bien la distro de Temurin, me parece que esa es la de OpenJDK, creo. O es la esta que salió acá al principio. La de JavaNet. Bueno, es que ya más bien es la de JavaNet. Ujú. Ok, muy bien. Descansen, buenas noches. Nos vemos entonces. Vamos por tacos. Ay, sí, no manches. Sí, tengo muchas ganas de tacos. Sí, sí me encantaría. Sí, sí me encantaría, la verdad. Necesarios. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Nos vemos si no hay más preguntas, entonces nos vemos. Déjenme ver si no dejé una por aquí. No, ya no hay más preguntas. Descansen. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Bye.